Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Te recomiendo un documental de Todo Comunica. Hoy vamos a hablar de American Factory, que la traducción al castellano sería Fábrica Americana. El documental a mí me pareció muy interesante, pero bueno, vamos a hablar un poco del documental en sí. Este documental fue realizado en Estados Unidos y en China. Es decir, la filmación se hizo en Estados Unidos y en China. Lo que trata el documental es un choque de culturas. Para la población china, este documental es el documental de Obama. Y es algo interesante porque es el documental de Obama este. De hecho, él y su esposa, Barack Obama y Michelle Obama, tienen una productora que se llama Higher Ground Productions y fue la encargada de llevar adelante este documental. Esta misma productora, ¿sí? Barack Obama y Michelle Obama, están planeando hacer otra producción, pero esta vez una ficción en base al libro Exit Western del escritor pakistaní Mohsin Hamid, que trata sobre migrantes y exiliados. Esto es muy importante, claro, porque tiene una cuestión política de fondo. Estamos hablando de un expresidente de Estados Unidos del Partido Demócrata realizando la producción de un documental. Para realizar este documental, la productora contrató a Julia Reichert y a Steven Bognar. Y el documental lo pueden encontrar en Netflix. Además del documental, en Netflix van a poder ver 10 minutos de una entrevista entre Barack Obama y Michelle Obama. No dice nada, la realidad la entrevista no dice nada nuevo, pero si quieren verlo para poder tener un poquito más de información de cómo están involucradas Michelle Obama y Barack Obama en el tema de producciones, puede llegar a interesarles porque ahí muestra un poco la perspectiva que tiene el expresidente y su esposa para llevar adelante este tipo de producciones. El documental en sí lo que analiza es el desembarco de una empresa china llamada Fuyao, que fabrica parabrisas para autos, en Estados Unidos, en una zona fabril de Estados Unidos. Pero no es una zona fabril cualquiera, sino que es la zona de Ohio, donde estaba instalada la fábrica General Motors, que en 2008, tras la crisis financiera económica de Estados Unidos, en 2008 cerró sus puertas y más de 10.000 empleados quedaron sin trabajo. En 2010, cuando la actividad económica empieza a reactivarse, empiezan a aparecer fábricas chinas a instalarse en Estados Unidos y Fuyao va a llegar un poco más tarde, pero la empresa china va a instalarse y va a tratar de acoplarse al sistema laboral estadounidense, y es un poco lo que muestra. Ahora, obviamente, acá aparecen los conflictos y esto es lo interesante del documental, porque el desembarco de la empresa china genera un choque cultural. Es decir, vienen capitales chinos con sus trabajadoras y sus trabajadores a meterse en la cultura estadounidense, no solo laboral, sino también cultural, la forma de pensar que tienen, ¿sí? La forma de actuar, la forma de comunicarse, la forma de decir las cosas, todas esas pequeñas cositas, ¿sí? Que hacen la trama cultural que tenemos cada región, cada país o cada zona. Todas esas pequeñas cositas empiezan a generar roces y ese es el conflicto que trata. Este documental también es interesante para todas aquellas personas que les interese la cuestión laboral en sí, cómo se manejan las empresas, particularmente de Estados Unidos, en la cuestión laboral, y cómo se manejan las empresas, particularmente en China, con la cuestión laboral. Es decir, va a mostrar cómo dos empresas totalmente diferentes, con trabajadoras y trabajadores totalmente diferentes, que vienen con otro background, que tienen otra historia, ¿sí? Se manejan a nivel laboral. Obviamente, como es un documental hecho en Estados Unidos por gente de Estados Unidos, la cuestión laboral china es vista un poco como si fuese extraña, ¿sí? No en tono de burla, porque el documental la realidad es que no muestra eso, no es un tono de burla. Como cualquiera que vaya a China y ve una fábrica y ve cómo conciben el trabajo los chinos. En China pareciera haber, por lo que muestra el documental, que hay una suerte de explotación, no concebida como tal por los trabajadores, pero sí hay una explotación para lo que es nuestras leyes laborales y nuestras costumbres laborales y de cotidiano, ¿sí? Piensen que en China está bien trabajar horas extra, ¿sí? Está bien no tener las medidas de seguridad básicas. No es que está bien, sino que no lo ven como tan importante o no les llama tanto protestar
por esas cosas y decir, che, estamos realmente mal, no la estamos pasando bien. Entonces en ese sentido tienen como una conexión muy directa con algo que trata del documental, que es este sentido de unidad, y es este sentido de unidad que baja verticalmente, ¿sí?, a través del gobierno, que es el que controla todas estas empresas y es el que está encima de que se mantenga una línea cultural laboral. Y como les decía, el sentido de la unidad es algo que está muy presente. ¿Por qué? Porque conciben que no es una sola persona, que quizás es la idea que se mantiene en Occidente, ¿sí?, en Estados Unidos, no el egoísmo, pero sí la preocupación por la persona misma, ¿sí?, de tener trabajo, que también existe en China, pero ellos piensan que están haciendo todo esto por un bien mayor, por el gobierno, por el partido, tienen esta como suerte de escalada a nivel de la cultura laboral, que dicen, yo tengo que trabajar no por mí, sí, tengo que trabajar por mí porque tengo que comer, sí, tengo que trabajar por mí y por mi familia porque tengo que darles de comer, y también tengo que trabajar para el partido, ¿sí?, para el gobierno chino, para prosperar, porque esa es la bajada que tienen. En cambio, en Estados Unidos lo que se da es otra cosa totalmente diferente, ¿sí? Muchas personas empezaron a trabajar en la fábrica Fuyao, que es la empresa china que va a Estados Unidos. Muchas de esas personas habían sido despedidas en 2008. Estaban sin trabajo, estaban desesperadas porque necesitaban conseguir un trabajo. Realmente el documental relata también un poco de eso, como personas que habían perdido su trabajo necesitan volver a recuperar su trabajo. En el documental se plantea como la salvación de la empresa china, ¿sí?, que viene a contratar a estadounidenses. Y no solamente la salvación, porque la empresa china busca también insertarse de la mejor manera posible, obviamente con intereses capitalistas, porque lo único que interesa es generar ganancia. Entonces se inserta en la cultura estadounidense, pero concibiendo esto de que son personas culturalmente distintas, que tienen otras ideas y otras formas de pensar. En ese sentido es como importante lo que resalta el documental, que la cultura china se inserta en la estadounidense y trata de entender, trata de generar espacios donde puedan hablar, puedan opinar y estar unidos en el mismo camino que para los chinos es generar plata, generar dinero, generar capital, y que obviamente eso va para el gobierno chino. Y los estadounidenses están preocupados por tener un trabajo. Estados Unidos ya no empiezan a ver que esto de trabajar para una empresa china no es tan copado, y sí, es real que es una salvación, una empresa que le está dando trabajo, pero no es lo que ellos esperaban. ¿Por qué? Porque, como les decía antes, la cultura laboral china tiene algo que es muy cercano a la explotación, ¿sí? Y llevar eso a un montón de gente que no tiene esa concepción cultural genera el conflicto. Y este es el conflicto del documental. En la cultura estadounidense no los rechaza, los incorpora, hay como un tire y afloje, pero no terminan de entrar del todo, ¿sí?, en esta idea de vamos a trabajar hasta la muerte, vamos a exigirnos todo lo más que podamos por la empresa. No. Obviamente esto no sucede, entonces empiezan a haber roces, empieza a haber ruido, y este sentido de la unidad que yo les comentaba antes, que tiene el gobierno chino, ¿sí?, que es una bajada y que llega a las empresas, que es impresionante cómo muestran eso en el documental, que es muy interesante si quieren ver cómo funciona una empresa china, porque debe ser bastante parecido a esto, muestran el documental, debe ser bastante parecido a eso, porque realmente tienen esta idea de explotarse a sí mismos por un fin máximo. Ese fin máximo obviamente es el gobierno chino. En cambio, en Estados Unidos, el documental va a mostrar que el sentido de la unidad empieza a aparecer cuando empieza el problema de los roces con la cultura china. Entonces, con la cultura laboral china. Es decir, cuando empiezan a ver que están siendo explotados, empiezan a formar sindicato, empiezan a formar unidad entre los trabajadores y trabajadores, y empiezan a pensar cómo hacer para que no los exploten, ¿sí? Eso es básicamente el núcleo duro del documental. Recomiendo que lo vean porque si bien es un documental hecho por un expresidente de Estados Unidos, lo cual es algo interesante porque hay gente que le está dedicando plata y tiempo a algo que por ahí podría tranquilamente no dedicarle, es decir, Obama podría estar en este momento, no sé, es el expresidente de Estados Unidos, puede hacer básicamente lo que quiera. ¿No? En cambio, están haciendo estas producciones que son, como mínimo, muestran una realidad.
Y me pareció que no había nada forzado, no había nada llevado al extremo de decir, mirá cómo están defendiendo la cultura estadounidense, o mirá cómo están, no sé, defendiendo la cultura china, ni idea. Como no había nada de todo eso, y eso me pareció bastante interesante. Como muestran una realidad, o sea, es una realidad parcial, pero es una realidad, algo que está empezando a suceder, que es las empresas chinas insertándose en el mundo occidental. Lo cual antes no sucedía. Digo, las empresas chinas generalmente estaban en China o estaban en la zona asiática y el mundo occidental seguía manteniendo sus industrias. Tendía a haber una división ahí, digamos. Una división entre las empresas chinas que están localizadas en tal lugar, en la zona asiática, y las empresas estadounidenses que están localizadas en Estados Unidos. Ahora esto pareciera ser que está cambiando, está modificándose. Empresas chinas están yendo a Estados Unidos y pareciera ser que Estados Unidos la está recepcionando, pero con estos problemas. Entonces, esta creo que es como la segunda lectura que habría que hacer del documental, en donde se trata una problemática que es incipiente, que está empezando a aparecer, que es la de la cultura china, yendo a la cultura occidental y mezclándose por una cuestión de capital, básicamente, de llevar empresas que están en China a Estados Unidos. Otra cosa que en donde no escatimaron las dos personas que dirigieron el documental es en el tema musical. Para la música eligieron a Chad Cannon, que es una persona que viene haciendo música para documentales y películas de este estilo, donde hay un choque cultural. Y la realidad es que la música le agrega de manera sutil la pimienta necesaria como para que los momentos que son cruciales nos quedemos ahí enganchados y realmente nos lleguen. Digo, a veces la música está exagerada, a veces la música marca demasiado. Acá la música no está exagerada, no marca nada que no esté en la pantalla, pero le agrega esa pimientita, ese poquito de sal que le da un gustito extra a cada escena, que es la verdad muy bueno y está editado muy bien. Se nota que hay un laburo importante en edición y para hacer un documental de 2 horas se banca bastante, pero son 2 horas. Este documental muestra muy bien también el tema de los sindicatos, y esto es no menor, porque ahí van a poder ver cómo funciona un sindicato y cómo nace un sindicato y por qué nace un sindicato y por qué son importantes. Dije muchas veces por qué y no me importa, pero realmente a todas aquellas personas que dicen estos sindicalistas que son la formación del sindicato y la idea de un sindicato, les va a quedar claro en este documental. Lo van a entender muy bien, porque un sindicato en Estados Unidos, que surja un sindicato en Estados Unidos es un montón, y lo vemos. Yo me acuerdo siempre de este ejemplo, que es el ejemplo que está en Los Simpsons, cuando en la planta nuclear hacen huelga y aparece Lisa cantando. Bueno, es exactamente eso lo que sucede en el documental. Porque que surja un sindicato en Estados Unidos es un montón, porque en teoría tienen todo bastante solucionado. Ahora, cuando les llega a este extremo, que son gente china viniendo a decirle que tienen que trabajar horas extra, que tienen que, forzarse el doble, que tienen que hacer más rápido las cosas, que no tienen que respetar medidas de seguridad, porque sucede eso, no respetan medidas de seguridad los trabajadores chinos y hacen que los estadounidenses no respeten las medidas de seguridad. Cuando suceden todas esas cosas, que básicamente es la imposición del poder sobre los que menos poder tienen, porque si no cumplís, ¿qué pasa? Te echan. Entonces, lo que plantea el documental es eso, cómo se va formando el sindicato a través de los problemas que se le empiezan a imponer a los trabajadores y que no pueden solucionar por su propia cuenta. Así que, bueno, la verdad que es un documental que recomiendo ver. Si les gustó esta recomendación, si vieron el documental, pueden también decirme qué les pareció en los comentarios. Si no lo vieron, véanlo y pónganme en los comentarios, che, me pareció malísimo todo, ¿por qué me recomendaste esto? O digan, che, buenísimo, la verdad que todo lo que decís, tenés razón. Si quieren, dejen los comentarios abajo en el video y pónganle me gusta y suscríbanse también al canal, así sigo subiendo videos y ustedes pueden tener mi visión sobre los documentales que yo pienso que está bueno ver y que dejan algo siempre, porque si un documental no te deja algo es como, ¿para qué estás viendo este documental? Así que, bueno, me despido, nos vemos en el próximo video, chao.